¿Qué pasa cuando los niños con autismo Hola se vuelven chicas, ¿cómo adultos? están? Bueno, miren, ¿Dónde van cuando ya no podemos hoy cuidarlos vino más o cuando ya no una estamos nueva más en este terapista mundo? ocupacional, una Teo nueva a casa que va a trabajar con Félix. Espectacular, espectacular. Tiene toda la experiencia del mundo, está en un montón de lugares y me contó un montón de cosas muy interesantes que yo lo quería compartir con ustedes porque me pareció muy interesante. Bueno, resulta que me contó qué pasa cuando los niños con autismo se hacen adultos. O sea, ¿qué pasa cuando terminan el secundario? Porque uno siempre habla de los niños con autismo, ¿sí? Niños, primaria, secundaria. ¿Qué pasa cuando terminan el secundario con muchos de los niños que tienen autismo? ¿Qué es lo que hacen? Porque no todos logran ir a la universidad o trabajar, no todos lo logran. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? ¿Se quedan en la casa todo el día? No, existe algo que se llama los centros de día. Y me contó un poco de qué se trata. Los centros de día son lugares donde ellos van durante todo el día, como hasta las 4 de la tarde, y hacen talleres, excursiones, actividades. Bueno, como hacen de todo hasta las 4 de la tarde. Luego a las 4 de la tarde vuelven a su casa. Esto es para los adultos, porque ya más de secundario sería adultos. Bueno, la verdad que es todo un mundo que yo no conocía, porque yo siempre me detengo en lo que es los niños con autismo. Pero ¿qué pasa cuando son adultos? Bueno, esto es algo que se hace, que es común, que vayan a estos centros de día, hagan sus actividades y luego vuelvan a su casa. Después existe algo que se llaman los hogares. Esto es lo que más les va a interesar que yo les cuente. ¿Por qué? Cuando una mamá recibe un diagnóstico de autismo, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué va a pasar con ese nene cuando yo sea mayor, cuando yo sea viejita, cuando yo no pueda cuidar más a nadie, cuando yo muera? ¿Qué va a pasar con ese adulto con autismo? ¿Qué va a pasar? Bueno, esto es una pregunta que todos los padres se hacen, ¿sí? No hablemos de los que sí logran desarrollarse, vivir solos, ir a la universidad, casarse, viajar, vivir solos. Bueno, no hablemos de esos. Hay todo un grupo de personas con autismo que no logran todo esto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tienen 50 años, 60 años, los papás o son muy viejitos o ya fallecieron. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, les cuento. Existe algo que se llama hogar, ¿sí? Esto lo cubre la obra social y ellos viven en estos hogares. Ya estamos hablando de adultos de 50 años, 60 años, así en adelante. Ellos viven en estos hogares que se los podría llamar geriátricos, pero no son geriátricos, son hogares para niños con discapacidad, con autismo, y que bueno, viven ahí. Esto lo cubre, todo esto yo no lo sabía y fue como muy interesante saberlo. Esto lo cubre la obra social. La obra social cubre que estén en estos hogares, bueno, cuando los papás ya no pueden cuidar más de ellos. Si no tienen obra social, el Estado se hace cargo para que puedan estar en estos hogares. O sea, están súper protegidos. O sea, si no son los papás, si no es la familia, si no es que el papá papá tiene obra social, él tiene obra social, o un familiar que se haga cargo de ellos, o lo que sea, el Estado se hace cargo de ellos, teniéndolos en estos hogares que los cuidan y bueno, hacen sus actividades, talleres, los cuidan, no sé qué, pero no quedan en la intemperie, no quedan en la calle, no quedan o sea, eso me dio un alivio porque
lamentablemente uno no tiene la bola mágica, no sabe si su hijo va a ir a la universidad, si su hijo va a trabajar, si su hijo va a vivir solo, se va a casar. Uno no sabe porque no tiene la bola mágica. Uno es optimista y piensa que sí, que lo va a lograr, que se va a casar, que va a ir a la universidad, que va a viajar, que no sé, que va a hacer su vida. Va a tener sus particularidades, pero va a ser su vida. Pero bueno, no tenemos la bola mágica. ¿Qué pasa si no pueden lograr todo esto? Bueno, ahí está. Existen los hogares y eso me dio un alivio que no les puedo explicar. Ojalá que mi hijo pueda lograr su independencia sin tener que ir a un hogar ni nada. Pero bueno, conocer sobre los hogares y que ella, que trabaja en uno, me lo cuente, trabaja en un hogar de día, trabaja en un hogar, trabaja en todos estos lados y me contó la historia de cada uno de esos lugares y me dio muchísimo alivio. Espero que les haya servido la información.